Vamos a repasar la ley de Ohm y la ley de Watt. Son dos leyes que a veces se confunden, pero veremos que son, aunque están muy relacionadas, son diferentes. Estas leyes en realidad se manejan mucho en electricidad. Para entender mejor estas leyes, pues primero vamos a explicar las principales magnitudes eléctricas que se utilizan en electricidad. Son la tensión o voltaje, la intensidad en amperios, la resistencia se mide en ohmios y la potencia se mide en vatios. Para entender mejor, vamos a poner un ejemplo con, por ejemplo, un fluido como el agua. ¿Qué sería la tensión? Pues la tensión sería el equivalente al grifo. Lo abrimos y se genera ahí una presión que hace mover el agua. ¿Qué sería la corriente eléctrica o la intensidad? Pues sería la cantidad de agua que pasa por esta tubería. Así, la intensidad es la cantidad de amperios que pasan por un conductor. La resistencia, bueno, todos los tubos, si son muy estrechos, se oponen, digamos, al paso del agua, ¿no? Cuanto más estrecho el tubo, más resistencia y menos cantidad de agua pasa. Cuanto más ancho es el tubo, pues más cantidad de agua pasa. Pues la resistencia es la oposición de los conductores eléctricos a que pase la corriente. A mayor resistencia, menos intensidad pasa por ellos. Y la potencia equivale a la energía que ese agua es capaz de mover cuando llega a su punto. Por ejemplo, mover una turbina o algo así. Pues la potencia eléctrica es también la fuerza que puede hacer esa energía que estamos enviando por los conductores. La ley de Ohm la formuló el físico alemán Georg Simon Ohm. Experimentó con materiales conductores de electricidad y en su honor la resistencia eléctrica se mide en ohmios. Ahí veis el símbolo eléctrico del ohmio, es la letra griega omega. La ley de Ohm explica la relación matemática entre la intensidad, la tensión y el voltaje. Se podría resumir de una manera muy sencilla. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje y la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, cuanto más voltaje, mayor intensidad. Cuanto menos resistencia, mayor intensidad. Aquí tenemos las fórmulas de la ley de Ohm. Básicamente son tres. Si veis, se pone en forma de pirámide para facilitar recordar luego si hay que dividir o hay que multiplicar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Si quisiéramos saber el voltaje, pues multiplicaríamos intensidad por resistencia. Si queremos averiguar la intensidad, pues dividiríamos voltaje entre resistencia. Y si quisiéramos saber la resistencia, pues dividiríamos voltaje entre intensidad. Luego tenemos la ley de Watt. Watt fue también otro matemático, ingeniero escocés, que trabajó mucho en lo que ahora se conoce como la máquina de vapor, y en su honor la potencia eléctrica se mide en vatios. Esta ley explica también la relación entre tres magnitudes, la potencia, la intensidad y el voltaje, y se resume de la siguiente forma. La potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje y la potencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad. O sea, a mayor potencia, mayor voltaje y a mayor potencia, mayor intensidad también. Estas serían las fórmulas de la ley de Watt. Se parece un poquito a la ley de Ohm, pero son diferentes. La potencia se puede calcular multiplicando el voltaje por la intensidad o el voltaje dividiendo la potencia entre la intensidad, etc. Como tanto una ley como otra, pues les falta uno de los valores, de los 4 valores que se manejan en electricidad. Por ejemplo, la ley de Ohm solo contempla la resistencia, la intensidad y el voltaje, mientras que la ley de Watt solo contempla la potencia, la intensidad y el voltaje. Pues, ¿qué se ha hecho? Se han combinado estas dos leyes y estas tablas que veis mucho en los manuales, en internet se ve mucho, no es la ley de Ohm en sí,
como a veces se pone. Esto es una combinación de la ley de Ohm y la ley de Watt. Estas dos leyes tienen en común que si tenemos dos valores, podemos calcular un tercero. ¿Y esto de qué nos sirve en electricidad? Pues en realidad se maneja mucho más de lo que parece. Esto es a veces imprescindible para poder dimensionar bien nuestras instalaciones y también a la hora de diagnosticar averías. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos un motor que parece que no tiene buen rendimiento y que se calienta. Puede que tenga algún problema. Claro, si fuera que no funciona, pues sería muy sencillo, o funciona o no funciona. Pero en este caso funciona, pero da la impresión de que no tiene buen rendimiento. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues vamos a la placa de características y buscamos, en primer lugar nos dice el voltaje y nos dice también la potencia. Pero claro, no nos dice la intensidad y para comprobar si el motor va bien, lo normal es poner una pinza amperimétrica y ver la intensidad que consume este motor. Pero claro, el fabricante no nos dice qué intensidad debe consumir. Pues, ¿qué hacemos? Como tenemos dos datos, la potencia y el voltaje, nos vamos a la ley de Watt. Tenemos dos valores. Voltaje 230, potencia 3,25 kilovatios o 3250 vatios. Pues venga, vamos a aplicar la ley de Watt. ¿Qué buscamos? La intensidad. Pues entonces sería esta fórmula. Intensidad es igual a potencia partida por voltaje. La potencia la pasamos a vatios porque los voltios están en voltios y no en kilovoltios. Pues 3250 entre 230, que nos da 14,13 amperios. Si cuando medimos con la pinza amperimétrica no nos da sobre 14 amperios, siempre habrá una variación, pero si es significativa, ya sabemos que tiene un problema. Lo normal es que si consume mucho más de estos 14 amperios, es que el motor por algún motivo va forzado, quizás tiene algún rodamiento mal o alguna bobina en cortocircuito, etc. Esta fórmula supone que el coseno de phi es igual a 1, que en la práctica no es así. Por eso hay calculadoras que ya veremos al final que nos ayudan con esto. En otro vídeo explicaremos de qué va esto del coseno de phi, que está relacionado con la energía reactiva. Otro ejemplo. Supongamos que el motor es trifásico. Bueno, la fórmula es muy parecida, pero hay aquí una variación. Cuando se trabaja en trifásica, hay que multiplicar el voltaje por este coeficiente, 1,732, porque en la fórmula trifásica el voltaje siempre es raíz de 3. Como esto de las raíces cuadradas puede ser complicado para algunos, pues lo hacemos más facilito. Se multiplica el voltaje por 1,732, que sería más o menos la equivalencia. Bueno, pues como tenemos 380 voltios y tenemos los 3250 vatios, pues ya tenemos la fórmula. 3250 entre 380 multiplicado por 1,732, que nos da 4,93 amperios. Pues de nuevo medimos con nuestra pinza amperimétrica y si el resultado varía, sobre todo es superior a este, debemos entender que el motor tiene algún problema. Otro ejemplo. Tenemos una plancha que parece que calienta más de lo normal. Claro, esto es muy relativo, porque no es que no funcione, funciona, pero ¿de dónde sacamos la idea de que parece que calienta más de lo normal? Bueno, pues tendríamos que ir a medir con un ómetro la resistencia de la plancha y sabríamos si la resistencia está bien. Pero claro, cuando vamos a la placa de características nos da valores, pero no nos da en ningún punto la resistencia. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Pues recordar, tenemos dos valores. Nos da la potencia, 50 vatios, y el voltaje, 230 voltios. Pues como tenemos dos, podemos calcular un tercero. Y en este caso nos vamos a la ley de Ohm. ¿Qué queremos calcular? La resistencia. Pues sería voltaje partido por intensidad. Pero claro, es que en la placa hemos visto antes que no nos da la intensidad, nos da la potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues usamos las dos fórmulas. Primero la de Watt y luego la de Ohm.
Con la de watt vamos a pasar de potencia a intensidad. Aquí tenéis la fórmula. La intensidad se calcula dividiendo la potencia, 50 vatios, entre el voltaje, 230. Ya sabemos que la intensidad es 0,217 amperios. Pues ahora sí vamos a la ley de Ohm y dividimos los 230 voltios por los 0,217 amperios. Y nos sale 1059 ohmios. Pues ya está. Usamos el ómetro, medimos la resistencia de la plancha y si la resistencia es mucho más baja que esto, ya sabemos que está en cortocircuito y por eso calienta más de lo normal. Otra aplicación práctica. Tenemos que conectar una máquina y hay que ponerle pues un magnetotérmico de protección, pero no sabemos de cuántos amperios porque la máquina no nos da datos. Solo sabemos que funciona a 230 voltios. Solo tenemos un dato. ¿Qué hacemos? Bueno, pues cogemos un ómetro y con la máquina desconectada le damos al interruptor de encendido como si fuera a funcionar la máquina y medimos la resistencia que tendría esa máquina funcionando. Vamos a imaginar que nos da 26 ohmios. Pues ya tenemos dos datos, los 230 voltios y los 26 ohmios. ¿Qué queremos averiguar? La intensidad para ver de cuántos amperios debe ser el magnetotérmico. Pues intensidad es voltaje 230 entre la resistencia 26 ohmios total 8,8 amperios. Así que colocaríamos un magnetotérmico de 10 amperios. En el mercado existen calculadoras automáticas que podemos llevar en nuestros móviles y así pues simplificamos muchísimo las operaciones. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto anteriormente, si le metemos 230 voltios y los 26 ohmios, pues ve, él nos dice ya, la calculadora, que son 8,8 amperios. Y además nos dice la potencia de la máquina, 2034 vatios. Pues nada, espero que con esta breve explicación de la ley de Ohm no solo hayamos entendido un poco cómo funciona, sino también por qué hay que utilizarla tan a menudo en electricidad.